Hola, estamos conversando con el profesor Philipp Bagus. Él es profesor en la maestría de Economía de la Escuela Austríaca en la Universidad Rey Juan Carlos, en Madrid. Y el tema de su disertación fue el de la deflación. Muchos de las personas que nos están viendo están algo familiarizados con el tema de la inflación, entenderán qué es inflación. Pero hay menos gente familiarizada con la deflación. Hace mucho tiempo que no tenemos deflación. ¿Cuál es la diferencia entre ambas y por qué es importante conocer estos términos? Pues la deflación de los precios es cuando el poder adquisitivo del dinero sube. Y la definición de la inflación de los precios es cuando el poder adquisitivo del dinero baja. La diferencia es que se teme mucho más a la deflación que la inflación. Y es muy importante porque se usa este temor a la deflación como pretexto para inflar la masa monetaria. Y hemos visto eso otra vez perfectamente en esta crisis. También lo vimos en 2003-2004, estaban hablando de la deflación, pues tenemos que bajar el tipo de interés a 1% en los Estados Unidos porque hay peligro de la deflación y es tan horroroso que tenemos que ser muy vigilantes y inflar la masa monetaria y tener el tipo de interés tan bajo que al final ha provocado esta burbuja y esta crisis tan fuerte. Y escuchábamos a partir de septiembre pasado otra vez que la deflación es muy peligrosa y tenemos que intervenir, tenemos que ayudar a los bancos, tenemos que aumentar la masa monetaria, tenemos que bajar los tipos de interés aún más. ¿Por qué? Por el temor de la deflación. Entonces es muy importante preguntar, ¿es de verdad tan dañina la deflación? Bueno, pero si el poder adquisitivo del dinero sube, los precios bajan. ¿Por qué es que eso asusta? Sí, eso es buena pregunta. Pues hay muchas teorías de deflación que dicen que es horroroso. Entonces, eso es una causa del temor a la deflación, son las malas teorías sobre la deflación. Y luego existe... hay que mirar los tipos de interés que pierden en una deflación, que son los que ganan en una inflación. Sobre todo, primero el Estado. El Estado en una inflación pues está, como es el deudor más grande en la economía, está muy feliz. Además, la inflación normalmente se produce en la forma de que los bancos compran la deuda del Estado, es decir, con la inflación se financia. Compran la deuda del Estado. Sí. Y con la deflación, como es el deudor más grande en la economía, la deuda real incrementa como los precios bajan. Y esto, es decir, los intereses del Estado están en contra de la deflación. También perdedores de la deflación son los bancos, que es posible que en una deflación muchas empresas quiebran. También hay diferentes tipos de deflación o causas de la deflación, pero es posible que haya una contracción crediticia que empezó a haber una el año pasado también, pero lo bloquearon para que no había quiebras de bancas, más contracción crediticia que lleva más quiebras de bancas y así sucesivamente. Entonces los bancos están también muy en contra de la deflación. Ellos prefieren una inflación suave. Y también los otros grandes deudores, que son grandes empresas también. ¿Y cómo se refleja esto en las personas que tienen un empleo, en las familias? ¿Qué efecto tiene en las familias y los trabajadores? En una inflación, todos que tenemos dinero en nuestros bolsillos pierden. En una deflación, las pérdidas están más concentradas, como en los deudores grandes normalmente. Entonces, claro,
cuando todos perdemos un poco, no hay una gran resistencia contra eso, pero si hay alguien que va a la quiebra, pues está muy interesado a formar un grupo de interés que empuja para la inflación. Y si bajan los precios, sabemos que todos a nosotros nos gusta esto, ¿no? ¿Qué está pasando hace décadas en el sector de la informática, por ejemplo, ¿no? Que los precios bajan y no hay ningún problema con eso. Y gana en una inflación los que tienen un sueldo más fijo, los pensionistas, por ejemplo, ¿no? La renta fija, los huérfanos y viudas, ¿no? Ellos ganan, y también los acreedores que ganan también, porque el valor real de las viudas sube y los acreedores reciben más. Entonces, los inversores pequeños ganan entonces. Ahora, esto parece un ciclo, pero ¿es malo el ciclo? ¿Cuál es la naturaleza del ciclo? El ciclo es malo porque hay un despilfarro una mala inversión de los escasos recursos de la sociedad. Y se provoca cuando hay una expansión crediticia de los bancos, cuando los bancos incrementan la masa monetaria y los tipos de interés bajan artificialmente. Y los empresarios son engañados porque piensan que hay más ahorros que realmente hay. Entonces, durante el auge es normalmente inflacionario. Hay una expansión crediticia, hay más créditos. Y cuando la gente realiza que no había suficientes ahorros y hay las malas inversiones, se ve más claramente que hay a ellas y quiebran las empresas, no pueden pagar sus créditos. Entonces, la expansión de los créditos se reduce porque no pueden pagar sus créditos y luego los bancos tienen pérdidas, no quieren dar más créditos. Cuando vencen los créditos no lo renuevan, entonces hay una tendencia a una contracción de los créditos. Entonces, nuevamente, como hay un crecimiento de la masa monetaria en la inflación con la expansión crediticia, también hay una reducción. Si la contracción crediticia es una causa de la deflación. Lo que pasa es en los últimos tiempos ya casi no pasa porque los bancos centrales no lo quieren permitir. Entonces, ¿qué hacen? Bajan más los tipos de intereses y intentan a combatir esta contracción crediticia que tiene buenos efectos, que es, por ejemplo, que purga más las malas inversiones. Porque si inflas otra vez la masa monetaria, las malas inversiones siguen así sin quiebrar. Y si quiebran, sería bueno porque liberan recursos escasos de la sociedad que están demandados en otros sitios de la economía más urgentemente. Y la gente tiende a pensar que las quiebras son malas. Las quiebras es una redistribución de la propiedad. Los accionistas pierden, ¿eh? Por ejemplo, y los acreedores ganan en el sentido que reciben la riqueza que perdieron los que quiebran. Sí, es una redistribución entre dos tipos. Rosbach lo llama como una redistribución entre dos tipos de propietarios, los de la propiedad propia, el capital propio, los accionistas y los acreedores, ¿no? Y en una economía de mercado es bueno la quiebra porque la quiebra muestra que la empresa ha utilizado mal los escasos recursos de la sociedad y están más urgentemente demandados en otras líneas de producción por los consumidores. Entonces hay que reajustar la producción ahí donde los consumidores lo quieren. Entonces lo mejor en una crisis es que haya muchas quiebras rápidas para limpiar y usar estos recursos para tener otra vez un crecimiento sano.
Pues muchas gracias, profesor, por compartir estas ideas con nosotros. Y a ustedes también, muchas gracias.